Nuestra nueva escuela, bienvenidos a todos, especialmente bienvenido hermano Carlos. Gracias. Y bueno, una gracia especial que hoy tenemos dos curas, así que Horacio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, los invito a que nos pongamos de pie, lo que podemos, y vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la paz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos dar de todo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, ahora les invito a que recemos un Padre Nuestro por nuestro Papa y un Ave María por nuestro movimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, podemos tomar asiento luego de escuchar la palabra que nos la va a proclamar Edith. Así que Edith, te invito a que... Dios me eche con vos. Los misterios y los carismas. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lengua o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Es palabra de Dios. Meditamos 2 minutitos, la palabra escuchada. Bueno chicos, les digo de que para hoy en nuestra escuela teníamos programado la presencia de un hermano de la diócesis de San Miguel,
un señor que conoce mucho, pero mucho de nuestro movimiento. Él estaba comprometido, lamentablemente le surgió un viaje impostergable, así que contaremos con él en otra oportunidad. Se llama Ocampo Manolo Ocampo, y es de la diócesis de San Miguel. ¿Lo conocen? Bueno, a ver. Hoy Liliana y Antonio nos van a dar los rollos de esta noche. Ellos nos van a, o mejor dicho, no sé si Antonio nos va a decir la metodología que vamos a hacer, pero vamos a trabajar prácticamente como en el cursillo. Ya tenemos un grupo formado y luego de las charlas van a repartir una pregunta para trabajar en cada grupo para luego ponerlos en común. Bueno, el Evangelio ya está. ¿Qué me queda? Bueno, decirles que ya les di la bienvenida, pero que tenemos la grata compañía de nuestro asesor espiritual, que es el padre Horacio Ortiz. Gracias, Horacio. Bueno, listo. Ahora sí, Liliana. Hola chicos, Antonio Busey, cursero 44 Los Teques, Venezuela. Bueno, como el tema es carisma y mentalidad del movimiento. Como el tema es un poco largo, lo vamos a colgar para que todos lo puedan leer a profundidad, por una cuestión de factor tiempo, en el grupo que tenemos de escuela, para que todos puedan disfrutar de todo lo que se refiere a nuestro carisma y a nuestra mentalidad propia. Dicho esto, los dejo en manos de mi adorada costilla, Liliana. Bueno, nos dicen que Dios sacó a la mujer de la costilla al hombre, ella es mi costilla. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo soy Miriana de Lucet, cursillo 44 de Los Teques, Venezuela. Como bien dijo antes, el tema se dividió en dos partes. Yo voy a hablar del carisma y él va a hablar de la mentalidad del MCC. La palabra carisma viene del griego caris y se traduce como gracia especial, capacidad que traduce y presentan algunas personas para atraer o fascinar. Es una cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. Imagino yo en aquella época en que estaba Jesús, si todas las herramientas que tenemos hoy día de televisión y radio y prensa y qué sé yo, el carisma que debía de tener él para que de boca en boca se fueran reuniendo tantas personas a escuchar lo que él decía y cómo lo decía, debe haber tenido, imagino yo, un carisma impresionante. Tenemos personas más recientes que quisiera nombrar, que a mí me parece que tenían un gran carisma, Juan Pablo II, Martin Luther King, y quise nombrar a alguien de la farándula, pero no se me ocurrió ninguno actual, sino Elvis Presley, que creo que tenía un carisma bastante fuerte. Bueno, en el cristianismo el carisma se expresa como un don gratuito que nos es dado por obra del Espíritu Santo, en orden de la edificación de la iglesia, o sea, en beneficio de la comunidad. Recibimos ese don del carisma, como acabo de decir, del Espíritu Santo, ya desde tiempos anteriores. Por ejemplo, cuando en España
se inició este movimiento que comenzó la Juventud Católica y después se vino transformando con nosotros. Ya desde aquel entonces el Espíritu Santo empezó a trabajar sobre este movimiento, dándole el carisma que tiene hoy día, pero infundado desde aquel momento. Los carismas poseen 3 elementos constitutivos, que son dones de Dios que nos capacitan para el bien de los demás. Son los 3 elementos que poseen los carismas. El carisma de nuestro movimiento es otorgado a un grupo de personas, como les dije antes, para que ese movimiento que se inició en Mallorca lo fueran aplicando y haciendo cada día más extendido, más difundido hasta nuestros días de hoy. En aquel momento eso surgió porque encontraron que la iglesia, las personas estaban de espaldas a Dios, cosa que de paso también está sucediendo hoy día bastante, aunque las características sean diferentes, pero de todas maneras hoy día también las personas están, la mayoría están de espaldas a Dios. Tomando en cuenta que Dios nos dio este don que llamamos carisma, ya explicamos de qué se trata, tenemos como finalidad de la iglesia para trabajar con ella y prestarle un beneficio a la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de nuestro movimiento, donde lo enseñamos o transmitimos este carisma en 3 pasos muy esenciales, que son los que caracterizan nuestro movimiento, que es el precursillo, el cursillo y el poscursillo. El carisma también dio paso para que se formara la mentalidad del MSC, del cual les va a hablar Ana. Este carisma que nosotros tenemos en nuestro movimiento siempre ha sido discernido por los pastores de la iglesia, documentado por el magisterio católico e institucionado jurídicamente por la autoridad eclesial. El movimiento del MSC utiliza un método querigmático, que es el que proclama de forma jubilosa la buena nueva que anuncia a Jesús como el Salvador, y actúa a través de la amistad que hay entre las personas. Por eso en el precursillo, pues nosotros tratamos de buscar dentro de las amistades que tenemos y las personas que conocemos a quienes podemos conquistar para que se evangelicen a través del movimiento. Llega la parte del cursillo, donde se logra esta conversión, y después se expande a la comunidad y se va repitiendo el ciclo. Hay una cosa que tenemos que tener muy presente, y es ser fieles al carisma del movimiento. ¿Qué significa esto? Que no debemos desviarnos de la inspiración original. No debemos tergiversar su sentido y no interpretarlo según propósitos ajenos. Para ser fieles a este carisma, nosotros debemos conocerlo mediante su estudio, discernirlo como la mejor manera de aplicarlo según las realidades temporales, y escuchar atentamente la palabra de Dios y atender a las enseñanzas del magisterio de la iglesia.
hoy día, como les dije antes, que el mundo está de espaldas a Dios, y en esta época tan difícil, porque han surgido tantas cosas nuevas y extrañas en estos días, como las cuestiones de los géneros, no solamente, bueno, el aborto que ha ido creciendo, etcétera, cosas así. Siempre nos hace darnos cuenta que necesitamos cada vez más tratar de atraer a la gente hacia Jesús y hacia sus enseñanzas de nuestra iglesia. Creo que de alguna manera, por eso antes les digo que podían bajar esto del internet, porque es muy largo, y si yo me extiendo mucho y él también, no vamos a terminar nunca. Podemos concluir entonces que el carisma del MCC es un don de Dios a través del Espíritu Santo de evangelizar mediante un método propio de 3 tiempos, que son el precursillo, cursillo y postcursillo. El Espíritu Santo lo infundió en personas concretas, laicos y clérigos, y entre las personas, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Personas que no pertenecen, no son miembros de la iglesia, como sacerdotes o y a través de nosotros, ahora se me fue, disculpen, pero se me fue la palabra y quedé como en el aire. Bueno, este carisma da origen a una mentalidad evangelizadora, cristocéntrica, carismática y comunitaria que actúa por medio de la amistad en los ambientes. Y fue tiene su personería jurídica y pueden todos sus lineamientos básicos los pueden encontrar aquí en Ideas Fundamentales, 3ª edición. Y tenemos luego una pregunta que se les dará al final sobre el carisma. Bueno, chicos, a mí me toca hablar de la mentalidad del MCC. Siguiendo con la temática de la escuela, se nos encomendó desarrollar el tema mentalidad. Por eso vamos a compartir la idea central de este rollo. Mentalidad que se vive, que se convive y se construye desde sus elementos esenciales. Relación de carisma con la mentalidad. La mentalidad surge cuando el carisma se hace vida en un grupo de personas que, animándose unas a otras por la amistad y aprendiendo a encarnar el Evangelio en su vida, actúan según lo hacía Jesús en sus propios ambientes, es decir, evangelizan, configuran nuevos criterios, convicciones, actitudes, opciones de fe, o sea, nuevas formas de mirar que transforman a las personas en testigos que anuncian con su vida lo que Dios hace en ellas. Vamos a dar un concepto general. Podemos decir entonces en rasgos generales que la mentalidad es un modo de pensar, una perspectiva, un conjunto de creencias, ideas, actitudes y valores de una persona, de una cultura o de una sociedad. Ahora bien, todos tenemos nuestra mentalidad que se formó con el paso del tiempo, pero ¿cuál es la mentalidad propia del movimiento de Cursillo Cristiandad? Vamos a definirla según Ideas Fundamentales, 3ª edición. Ideas Fundamentales nos dice que mentalidad es una perspectiva vital, una forma de entender la realidad nacida de la vivencia del carisma, libremente adoptada por los que comparten esa experiencia y se integran en el MCC. Configura un conjunto de criterios, convicciones, actitudes vitales y opción de fe que transforma la vida de la persona, como una vida cristiana, alegre, testimonial y misionera, que en amistad se comparte y se ofrece a los demás. Ahora yo me pregunto, y también les pregunto,
¿Desde dónde se configuran ese conjunto de criterios? ¿Desde dónde optamos por la fe? Eso que transforma nuestra vida en alegre, testimonial, desde donde actuamos, pensamos y creemos. Ni más ni menos es desde el amor que Dios nos tiene. Dios me ama a mí, te ama a vos, nos ama a nosotros, ama nuestra pequeñez. El mismo Papa nos dice en Evangelii Gaudium que el cristianismo no nace porque un día nos levantamos y dijimos hoy soy cristiano, sino por el encuentro con el amor que moviliza y da vida. Ahora bien, podemos decir que el amor mueve a toda la iglesia, a todos los movimientos, no solo al movimiento de Cursillos. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué es lo que los otros notan? Es nuestra forma de comunicar ese amor a través de las personas que, viviendo con mayúsculas a un Cristo vivo, normal y cercano, llega a otros por el camino de la amistad. Eso es lo propio del Cursillo, el afán de comunicar ese amor a través de la amistad. Tenemos que saber que la mentalidad, para constituirse como tal, necesita de ciertos elementos. En primer lugar, el Evangelio, la buena nueva, la mejor de las noticias. Dios nos ama. Evangelio para conformar la vida de cada uno de nosotros. Solo cuando el Evangelio se hace carne, lo podemos transmitir a los demás, porque lo estamos viviendo. Tenemos que dar a nuestra mentalidad el carácter de peregrina, inconformista, para convertirla en una mentalidad en salida orientada al alejado, tal como hablaron nuestros iniciadores, Monseñor Herbaz, Bonín, Monseñor Gallá y tantos otros, desde la época de Mallorca. Nos tenemos que centrar en la persona. La persona es un mundo por descubrir, única, irrepetible. El Cursillo pretende que cada uno se encuentre con Dios, consigo mismo y con los demás. Que cada uno se acepte como es, que entienda que se puede ser mejor, que recobre su dignidad de hijo de Dios, para que luego libremente se decida a hacer el camino en compañía, o sea, en compañía de nosotros, más amigos y más cristianos. La mentalidad nos da ese empujón para llegar a ser ese que necesita de Cristo. Por supuesto que la fe es un resultado de un encuentro personal con Dios. Es nuestra historia de amistad con el Señor. No hay que contagiar la fe, hay que contagiar el gozo de la fe. En Cursillo se pretende avanzar por medio de la fe y no de la religiosidad. Puedo sintetizar a la fe como la disposición de dejarme amar. Naturalmente, también está el magisterio de la Iglesia. Es el oficio conferido por Cristo de custodiar, interpretar y proponer la verdad revelada a los apóstoles y a sus sucesores, con su autoridad y en su nombre. Es un magisterio auténtico porque fue instituido por Cristo. Nosotros, pueblo de Dios, estamos llamados a escuchar y conocer el magisterio de la Iglesia. Juntamente con la palabra de Dios, podríamos decir que son los dos canales por donde alcanzamos la verdad que Jesús nos dejó y nos sigue revelando. Por sobre todas las cosas estamos llamados a vivirlo. ¿Y cómo lo vivimos los cursillistas? Desde nuestro carisma, nuestra mentalidad, nuestro carisma está reconocido como elemento eficaz de evangelización por nuestro Papa y los obispos. Recuerdo que una vez un obispo decía, o sea, nosotros teníamos un lema allá en Venezuela que decía nada sin el obispo. Y un obispo nos dijo nada sin el obispo y vas a ver cómo te ahogás. El sentido común y sus elementos también son cosas para tener en cuenta. Discernimiento, conocimiento de la realidad actual. Otro pilar de la mentalidad es naturalmente el sentido común. Juicio práctico que nos permite resolver situaciones de la vida común, cotidiana, con simplicidad, con naturalidad. Es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y a través de los sentidos, de manera espontánea. El sentido común nos va a permitir darnos cuenta que el otro es igual que yo, merece ser amado y respetado igual que yo. El discernimiento nos ayuda a distinguir la realidad para tomar decisiones que sean correctas y que esas decisiones tengan criterio y sentido común para nuestra vida. Tanto el sentido común como el discernimiento nos van a permitir tener un conocimiento de la realidad actual que nos va a permitir responder ante esta realidad. La mentalidad del MSC proporciona una nueva forma de ver y entender la realidad. Nuestra realidad de hoy, como dijo Miriana,
no es tan distinta de los años 40, matrimonio igualitario, cambio de sexo, tantas cosas que todos sabemos. Sigue habiendo personas alejadas que no creen, están de espaldas a Dios, algunas hasta enojadas con Dios. Y le sumamos ahora, como dije, la ideología de género, ley del aborto, matrimonio igual, todas esas cosas. Todas estas personas y muchas más necesitan saber que Papá Dios los ama, a pesar de sus problemas, dolores y de sus decisiones equivocadas. Nos necesitan como hermanos. Nosotros tenemos los medios para llegar a ellos, medios que nos dan el movimiento y la iglesia. Pongamos en práctica tanto nuestro carisma como nuestra mentalidad. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, para modificar nuestro metro cuadrado. Ante esta situación de la realidad actual, tenemos que dirigirnos a la persona concreta, tenemos que ir a su corazón y de ahí evangelizar, poniendo en práctica lo fundamental cristiano que es el amor de Dios, el evangelio y el sentido común. Ideas Fundamentales es un libro que nos sirve de guía y dirección del movimiento, un libro importante, pero no lo podemos equiparar al evangelio. Podéis, digamos, sintetizar los elementos con esta frase: fieles al evangelio, abiertos a las realidades y atentos a las personas. Ahora bien, ¿se acuerdan la idea central de este rollo? Mentalidad que se vive, se convive y se construye desde sus elementos esenciales. Hasta ahora vimos conceptos de mentalidad, elementos. Nos queda vivir, convivir y construir y contagiar sobre todo esa mentalidad como proceso que se inicia a partir de un cursillo. Nuestra mentalidad es un proceso que tiene un punto de partida, cursillo, donde cada uno de nosotros tuvo o debió tener su triple encuentro consigo mismo, con Cristo y con los demás. Este proceso, o sea, no es una cosa así, generación espontánea, se construye, se vive y se convive y sobre todo se contagia. ¿Cómo? Más amigos y más cristianos, unidos. Recordemos, se contagia. Acordémonos de la parábola del pobre rico, del joven rico, perdón. Jesús nunca impone, invita, no tanto desde la palabra, sino desde su ser, desde sus actitudes y gestos. A la mentalidad tampoco la aprendemos vía conocimiento, leyendo libros solamente. Aquí me quiero detener un poquito para que reflexionemos juntos. Sabemos que se aprende con y desde el conocimiento, que es cerebral, que muchas veces no baja al corazón. Se aprende con los libros, pero es la experiencia la que nos da sabiduría. Lo mismo pasa con nuestro ser cristiano. Se aprende en el vivir y en el convivir con Cristo como eje en una comunidad de amigos que aprenden unos de otros según los valores que nos da el Evangelio. Así estamos amasando nuestra humanidad en la persona de Cristo vivo, cercano, normal. Y poquito a poquito esto se convierte en convicción, genera nuestro estilo de vida propio, que en muchos casos despierta curiosidad o un interrogante en el que nos ve. Ese camino se da en el poscursillo, necesita del encuentro, necesita de que estemos juntos. Ahí comienza a jugar un papel importantísimo la reunión de grupo, entre ellas comisiones, escuelas, donde más allá del conocimiento que nos pueden dejar, lo que nos enriquece es el aprendizaje de actitudes, compartir, conocer al otro y mostrarme como soy yo. Al sentirme un poco más seguro en mi ambiente, de a poco estoy mostrando mi ser a la persona que siente que tiene sus luces y sombras, no el personaje de dirigente. Por eso decimos que importan las actitudes, acoger, acompañar. La empatía no es solo el conocimiento teórico. Para edificar nuestra mentalidad tenemos que profundizar en el triple encuentro. Más amigos de nosotros mismos, más amigos de Cristo y más amigos de los demás. Toda nuestra mentalidad es un proceso de amistad. San Pablo decía: no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. A Cristo lo podemos encontrar en su palabra, en los sacramentos, en la Eucaristía. Y si estamos con el corazón abierto, lo podemos encontrar en lo cotidiano, en lo de todos los días. En el poscursillo podemos generar esos encuentros con el Señor y ayudar a los hermanos a entenderlo, a vivirlo. Y esto es lo que nos da a entender que Dios nos ama, nos busca en cada acontecimiento diario, desde las pequeñas cosas hasta las más grandes de todos los días.
Tenemos que evangelizar con actitudes para darnos cuenta de que todo el tiempo se están propiciando nuevos y continuos reencuentros con nosotros mismos, con el Señor y con los demás. Una mentalidad que se actualiza sin perder identidad. Nuestra mentalidad, entendida como proceso, no es estática, es dinámica. Mantiene su unidad en el carisma, o por lo menos lo debería. Constantemente se adecua a la vida y a sus cambiantes circunstancias. Nuestra mentalidad tiene que ser creativa y dinámica para seguir ofreciendo una respuesta original y actual. Debe acompañar los cambios para no estancarnos, pero siempre fieles al carisma y a la mentalidad del movimiento. Para que una persona haga cursillo, antiguamente tenía que ser casada por iglesia, etcétera, etcétera. Ya eso ha ido cambiando. O sea, movimiento es algo que se actualiza. Pero, como les digo, tenemos que tener en cuenta, o sea, lo que dice acá en ideas fundamentales. Actualmente, todas esas cosas han cambiado y el movimiento se ha actualizado. Pero también hemos tenido un proceso para volver a la fuente, porque en definitiva el cursillo está dirigido a la persona, independientemente de sus circunstancias. Por eso es necesario actualizar la mentalidad sin perder, como dije, su identidad. Hoy más que nunca tenemos que vivir el Evangelio, con la fe de que Dios está con nosotros. Dios nos hizo originales y únicos, pero lo que nos mantiene unidos es el amor. Vivamos nuestra mentalidad de carisma con toda su pureza y vamos a lograr ser más felices y haremos más felices a los demás. Después les van a repartir una pregunta para la puesta en común. Chicos, ¿de colores? Bueno, ya Rosana les va a repartir unas preguntas y porque pinta más, está tibia, está fría. Cayó para adelante. ¿Le dejo un pomelo fresco? Hola. La verdad es que es muy importante. No sé, nada. Habría que traducirla. Bueno, a ver. ahora quién se anima. Bien. Vamos, Edith. ¡Qué debut, ¿no? ¡Qué debut, Juan! Hay que una experiencia perfecta, un testimonio perfecto de la acción del Espíritu Santo. Edith leyó una lectura y acá viene a poner en común una pregunta. Bueno, Necesito la luz del Espíritu Santo, te puedo asegurar, papi, ¿eh? pero ya lo dijiste, el Espíritu Santo. Bueno, algunas cosas las voy a decir, van a salir del corazón porque se habló de una forma general en la mesa y no pudimos apuntar todo. Y otras cosas se las voy a decir de lo que se pudo escribir. Según en nuestra mesa comentamos de que estos encuentros nos permite informarnos y formarnos.
En otra época, estos movimientos eran muy clasistas. En Argentina nacieron en la ciudad de Córdoba, en los grupos entre militares y otros profesionales que invitaban a sus pares, y ellos invitaban a otro grupo, y así se fue haciendo un grupo mayor del movimiento. Otra expresión dice: hoy tal cual lo vivo, es ver cómo se transmite, y por eso va a poder trabajar esa transformación para acercarnos al otro, que es a Jesús. Bueno, en general el tema que conversamos en mi grupo, dijimos que el carisma del movimiento están ambas cosas unidas de acuerdo a lo que nos expresaron nuestros formadores. Y hay algo muy importante en todo esto, que es lo que tiene que predominar en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo tenemos que vivir. Todo lo del movimiento se debe vivir primero en nosotros mismos, experimentarlo, para luego poderlo transmitir en nuestra familia, a nuestros amigos de trabajo, entre nosotros transmitirlos. Y hay una palabra que es la más importante de todas, que lo dijeron repetidas veces nuestros formadores, y es el amor. El amor que se experimenta también en nuestro corazón. ¿Y cómo lo experimentamos? Cerrando los ojos y mirando y preguntándome: ¿cómo me ama Jesús? Ese es el verdadero amor que todo cristiano tiene que saber dar y entregar. Aquel que vive a Cristo vive con esa alegría, esa entrega y ese amor, y sabe distinguir todos los problemas de este mundo en el cual vivimos con el mundo celestial o de lo divino. También dijimos que por medio del bautismo a cada uno de nosotros Dios nos da dones, y esos dones a lo largo de nuestra vida tenemos que saberlos descubrir, desarrollarlos y aplicarlos. Y bueno, todo esto se puede hacer también por esa gracia divina, que como dijimos al principio y le dije también a Popín, yo no podría hablar si no es con la luz del Espíritu Santo. Gracias, Popín. Bueno, a ver, otra mesa. Bueno, voy a tratar de hacer como hace Antonio, cortito y al pie. Bueno, primero que nada agradecer la charla, porque la verdad que estuvo muy bueno. Estuvimos en la mesa, nos abocamos a las preguntas, teníamos miedo que nos pusieran baja nota, entonces queríamos contestar las preguntas, y bueno, eso llevó después a algún que otro debate, pero claramente las preguntas primera pregunta era cuál era la importancia de conocer el carisma del movimiento como configurador de una mentalidad que dé respuesta a los desafíos de la realidad. La resumo, o sea, cuál es la importancia de conocer el carisma para tener una mentalidad del movimiento, ¿no? Nosotros consideramos que es vital conocer el carisma del movimiento para formar parte de él, y otro aspecto que consideramos importante agregar y que forma parte del método es hacernos amigos para invitar a más personas a ser amigos de Jesús.
Esto lo consideramos un rasgo distintivo de nuestro movimiento. Hacernos amigos, hacernos comunidad y cada vez buscar más amigos para Jesús. Y en ese paso, sobre todo, transmitir algo que también dijo Antonio, que es transmitir el gozo, ¿no?, de ser cristianos, de sentir ese amor de Dios, conocer ese amor de Dios. La segunda pregunta era, ¿por qué es importante considerar a la mentalidad del MCS, en especial sus componentes, como eje transversal de nuestra acción diaria? Básicamente nosotros lo interpretamos como la importancia de accionar de acuerdo a esa mentalidad, ¿no? Y consideramos que si no vivimos esa mentalidad, si no la llevamos a nuestro día a día, si no lo vivimos en gracia, si no vivimos en gracia, que es lo fundamental cristiano, de nada sirve tener el conocimiento teórico de todas las ideas fundamentales o de cualquier otra cosa, ¿no? Creo que como todo en la vida, si yo tengo un conocimiento y no lo aplico realmente y no cambia mi vida, no tiene sentido ser un teórico, digamos, ¿no? Bueno, esto más o menos es lo que hablamos en el equipo. Y un punto más que comentábamos es cómo tanto el movimiento como la iglesia tiene esta universalidad, ¿no? Esto de tener la posibilidad de sumar amigos a Jesús sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de prejuicio, que es lo que Jesús nos pide, ¿no? Ir por todos, porque Él vino por los de su tiempo, por los del futuro, por toda la humanidad. Gracias. Gracias, Walter. La presidenta, vamos. Buenas noches. Bueno, las preguntas eran todas las mismas para todos los grupos, así que todas las tienen. Resumimos todo en una sola respuesta. Bueno, igual que como dijo Walter, consideramos que es muy importante comprender el carisma fundacional. También compartimos un poco lo que decía en esta mesa, que nos caracteriza la amistad, el armar comunidad y evangelizar, que hay muchos otros movimientos que no tienen ese carisma, el carisma evangelizador o el carisma de la amistad, que es lo que nos caracteriza fundamentalmente. Bueno, y que es importante para que podamos transformarnos en apóstoles, acercándonos a los alejados, a las fragilidades humanas, siendo testigos cada día con nuestro actuar cotidiano en nuestro metro cuadrado y ayornando la mentalidad a las circunstancias del mundo de hoy sin transformar el carisma que sopló el espíritu a los fundadores. Perdón, me faltó decir que todo me lo dictó Andrea. Admiración de Andrea. Ese don natural, esa gracia especial que recibimos por el Espíritu Santo, aglutinó a un grupo de personas a buscar un camino que dé respuesta al alejamiento de la sociedad que estaba de espaldas al Señor. Este camino de mano de la fe fue creando las características propias de la mentalidad del movimiento, basada en el amor y acompañamiento a los hermanos. Rosana Nodal, cursillo 164, año 2013. Respecto de lo que les voy a leer, tengo que confesar que hice algo de trampa y que jugué con cierta ventaja.
La verdad es que ayer Antonio nos pasó el texto que había preparado con Miriana para esta escuela, junto con el texto de las preguntas que yo iba a imprimir. Reconozco que es un texto que vale la pena releerlo y rumiarlo bastante para que quede claro, sobre todo para que pase a formar parte de una identidad y un compromiso personal de nosotros como miembros del MCC. Para tratar de entender los conceptos de carisma y mentalidad, lo primero que se me ocurrió fue hacer una comparación, y lo hice solo con el fin de que me quedara un poco más claro. Pensé en el juego de ajedrez, juego del que conozco solo cosas básicas y no sé jugar. El ajedrez se juega con 2 sets de piezas de distinto color, diferentes tipos y cantidades de piezas, con valores también diferentes. Peones, caballos, torres, reinas, reyes. Se juega en un tablero con n cantidad de cuadraditos. Eso sería el carisma. Muchos movimientos en el mundo se inspiraron en el carisma del MCC, pero fueron modificando ciertos aspectos, dando origen a nuevos movimientos, con sus respectivos carismas. Un juego de ajedrez, por ejemplo, no sería ajedrez si quisiéramos jugar solo con los peones. Por otro lado, el juego tiene una serie de reglas que cumplir: cómo se mueven las piezas, cómo se puede ir comiendo entre ellas y cómo se puede ganar una partida. De la misma manera, si alguien pretende jugar al ajedrez sin permitir movimientos laterales o hacia atrás, ya no sería ajedrez. Eso sería la mentalidad, un conjunto de criterios que se deben respetar. Si los cambio, ya no es ajedrez. De la misma manera que si cambio los criterios en la mentalidad del MCC, estaríamos hablando de otra cosa. Ahora bien, supongamos que alguien dice: para jugar el ajedrez hay que tener 2 sets de piezas, uno negro y otro blanco, y que durante mucho tiempo todos respetaron ese criterio, hasta que un día alguien se fabricó sus propias piezas de ajedrez en madera, las pintó de rojo y amarillo porque eran las únicas pinturas que tenía. ¿Dejará de ser ajedrez por el color de las piezas? No vaya a ser que por no querer jugar con piezas amarillas y rojas, dejemos de jugar al ajedrez de colores. Bueno, ¿alguien más? Padre. Tengo un pequeño resumen de 6 páginas. Bueno, yo también creo que hice un poco de trampa. A mí me hubiese gustado que ese fuese el cierre, ¿no? Brillante. Ya ahora no será igual. Pero digo un poco de trampa porque yo también recibí de acá del presidente ayer un material exclusivo de último momento de la Mesa Nacional en Posadas, en su convivencia en Posadas, y como es toda la charretera junta ahí, me gustó mucho. Lo leí, se refiere sobre todo por ahí a la mentalidad, ¿no? Pero estaba primero rezando para que no usen hoy el mismo texto que usaron ellos, así que lo voy a poder compartir. Pero se va a entender muy fácil después de lo del ajedrez. Me encantó. Me encantó el texto bíblico que usaron en la mesa para hablar de este tema. Lucas 5, 33 al 39. Lo van a conocer. Es uno de los tantos episodios en que Jesús se encuentra con los fariseos o los que viven más estrictamente la ley. Y en aquella ocasión algunos le preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones mientras que los tuyos comen y beben? Jesús le dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? ¿Se acuerdan de ese texto, no? Llegará el día que el novio ya no estará con ellos, entonces sí, ese día ayunarán. También les contó una parábola.
Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco, y aquí está y me quedo y resalto esta parte del texto final, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que revienten los odres, entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. Y ustedes ya saben cómo termina. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Bien. Sigue, pero ya se entendió. En este encuentro en Posadas se basaron en este texto bíblico y me encantó cómo entonces rebautizaron el tema de la mentalidad y le agregaron un complemento que a mí me gustó. Dice, mentalidad, la mentalidad siempre tiene que estar en odres nuevos. En odres nuevos. Y ese es el conflicto a veces de por qué no avanzamos. Porque seguimos haciendo de una mentalidad fija, cerrada, estática, que es imposible trasvasar en ese molde algo que es siempre nuevo, porque Jesús siempre es nuevo. Tan simple como eso. Hay mucho más para leer, después todo esto hay que compartírselo, porque es riquísimo, ¿sí? Todo este texto. Hay citas del Papa y citas de ellos que la verdad yo dije, se animan a decir cosas más fuertes de las que decimos nosotros acá. Algunas hasta me parecen cachetazos demasiado fuertes, ¿no? Por ahí les leo algunos simplemente para compartir. Pero bueno, a ver, entre todos sabemos, en el ejemplo de Jesús de los odres, ¿qué es lo que le pasa al odre viejo? O al revés, si quieren, ¿qué cualidad tiene el odre nuevo que permite recibir vino nuevo? O sea, diría, el odre nuevo tiene la riqueza de la flexibilidad y de que se puede seguir expandiendo. El odre viejo ya quedó endurecido el cuero, entonces no va a poder, y entonces se agrieta, se rompe. Bueno, aquí termina diciendo una frase muy fuerte. Este encuentro dice, ¿por cuánto tiempo nosotros, y el nosotros de ellos es el movimiento en Argentina, cuánto tiempo nos hemos pasado tirando, intentando meter la novedad en nuestros odres viejos? Y la parte que a mí me pegó fuerte, dice, ya aquí el vino que se desparramó porque no entró, ¿sí? no supo ser contenido por el odre adecuado, ¿cuántas almas se fueron perdiendo a lo largo del camino por insistir en no cambiar el odre? Duro, ¿eh? Frases como esas vamos a encontrar muchas y me alegra que en la Mesa Nacional se planteen de esta manera las cosas. No hay tiempo para seguir pensando en si podemos jugar con fichas de color amarillo y rojo o violeta y anaranjado, ¿sí? Así que termino solo con otra cita, más que cita, pero es del Papa, de la oración del Papa, hablando de mentalidad en salida y hablando de la gracia. Por eso la había elegido, la subrayé, pero como suele pasar ahora no la voy a encontrar. Acá está. Porque es para terminar como con una oración y pidiendo la gracia, que hemos hablado mucho de eso y tiene que ver con lo fundamental cristiano. Nuestro Papa Francisco en una de sus homilías nos dice que el Señor nos dé la gracia, dos gracias aquí, la primera que pide el Papa, que el Señor nos dé la gracia de no permanecer prisioneros y atados a ciertas leyes y normas, sino que, y ahí viene la otra gracia, nos dé la gracia de la alegría y de la libertad que nos trae la novedad del Evangelio. De Comas. Bueno, hermanitos, dijimos varias veces y escuchamos de las características de nuestro movimiento, de nuestra escuela, que es una escuela de oración, formación y santidad. Este es el momento de la oración. Invito a Silvia
para que nos pase los pedidos de oración. Hoy rezamos por la salud del Padre Gabriel, el Padre Julio César, Ricardo, Paula, Luli, Enrique, Celia, Silvia Wold, Sandra, Miguel, Graciela, Nelly Urriza, Chiche Díaz, Víctor, Adriana, Cristian, Agustín Túnez, Amanda Pasione, Lucio, Ramón, Agustín, Gastón, Norma Lanó, Valentín, Fernández, Gastón Palópoli, por Andrea y su embarazo. Por los fallecidos, los familiares de Juárez Polero, Julio Taptac, Marcelo Rodríguez, Alba, Alejandro, Carlota, Adoración y Germinal, Teresa y Juan, José, Omar, Amelia, Domingo y Hugo. Por el agradecimiento al nacimiento de Olivia, que será mañana, y por Jacinta, por Patricia y por cursillistas. Estamos rezando Andrea Rodríguez para el reencuentro, por Ángela y María del Carmen y Susi. Muchas gracias, Silvia. Yo voy a agregar también por Carlota, que sería nuestra tercer bisnieta. Mañana, si Dios quiere, y por les pido una oración especial, nace por cesárea nuestra tercer bisnieta. Bueno, creo que nada más, no me olvido de nada. Después la comisión me reta. Acá dice la bendición al director espiritual. También. Nuestra comisión, famoso del movimiento. Mientras se deciden, los avisos. Dos avisos. Que ven a revisar a ver si nos vamos bien bendecidos. Cuadrado. De 66 para atrás. Sí, ¿qué querés que haga? Y los que tengan cuadrantes se los Bien. fotocopian. Andrea va a juntar. Bueno, toda esa mesa va a juntar los cuadrantes del 166 para atrás, ¿sí? Los que lo tengan, si se los pueden mandar, sacar una foto, mandárselo por WhatsApp, ¿sí? Bien. ¿Lo escucho? No, está en el grupo ahí. Si no traigo una fotocopia, dice acá Alejandra, para la próxima de los cuadrantes. La idea es poder ir juntando esa información de todos los cursillistas. Tres avisos. Primer aviso, el sábado tenemos parrillada ahí en la Visitación, así que bueno, todos los que puedan venir a colaborar serán bienvenidos. Coordina ahí con nuestro equipo de eventos, que próximamente será presentado formalmente. Segundo, tuvimos que posponer el retiro de jóvenes. Lamentablemente no vamos a poder hacerlo en mayo, estamos buscando nueva fecha. Calculo que será más para octubre, noviembre, estamos viendo dónde podemos conseguir casa y demás para hacerlo, tratar de hacerlo antes de o después de las elecciones, porque vienen en octubre las elecciones, tenemos los cursillos ahora, en agosto y septiembre, en junio tenemos el reencuentro, así que bueno, tenemos que ver cómo acomodamos el tema, pero la idea es tratar de hacerlo este año, buscar otro lugar y tratar de hacerlo este año, ¿sí? Así que parrillada y del reencuentro, si alguno no se anotó o tiene alguien que se tenga que anotar, avisen porque hay pocos lugares. Ahí Marcelo, Juan creo que tienen la ficha para anotarse. Si alguno necesita la ficha, se la pide a Juan, porque quedan pocos lugares. ¿Sí? Gracias. Un éxito el bingo, bueno, fue una fiesta esto. Fue una barbaridad.
así que estaban todos contentos, creo que la pasaron muy bien, creo que no había manera de echarlos, ¿no? Creo que hasta el amanecer parece que seguían, pero bueno, muy bien, salió todo muy bien, así que bueno, paso. Gracias. Nos ponemos de pie. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el corazón, las tareas, los sentimientos, los deseos, todo lo que tenemos en el corazón. Porque Él es Dios, que todo lo puede, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la pasen bien. Gracias, Padre. Gracias por su generosidad. Dijimos, hablamos mucho de alegría, bueno, cantamos un poco. Vamos, venga. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arcoíris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo con el kiri, 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 kiri. La gallina corre cara, A ver, cursillistas, ¿qué hacemos entonces? ¡A colorear nuestro metro cuadrado! ¡Sí! Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan.